Tiene el uso de la voz el senador Mario López Valdés, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se expresa un enérgico rechazo ante la posibilidad de aceptar acciones injerencistas que lesionen la autodeterminación y soberanía nacional en contexto del proyecto de cooperación conocido como Iniciativa Mérida. Gracias, presidenta. Adelante, senador. Compañeras y compañeros legisladores, como ustedes saben, recientemente fue dado a conocer que el Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos de América aprobó $350 millones en asistencia para México en el contexto del proyecto de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y al crimen organizado, mejor conocido como Iniciativa Mérida. De acuerdo con la información disponible, México recibiría esos fondos solo si el gobierno de Estados Unidos considera que el gobierno de México inició reformas legales y judiciales y que las autoridades policiales y militares son ajenas a violaciones a los derechos humanos o a la corrupción. Se dice también que los condicionamientos obligan al gobierno estadounidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y del ejército mexicano. Cabe destacar que la suma anunciada se redujo respecto de los $500 millones solicitados originalmente por el gobierno del presidente George Bush, aunque la propuesta aún debe de ser aprobada por el Pleno del Senado del vecino país. Tenemos así que no solamente se redujeron los recursos de la famosa Iniciativa Mérida, sino que la propuesta es condicionarlos de tal manera que muchos nos recuerdan al obsoleto mecanismo de la certificación con el que anteriores gobiernos estadounidenses calificaban, según sus particulares criterios, qué país cumplía o no con la lucha contra el narcotráfico. Procedimiento unilateral del gobierno de Estados Unidos que, por cierto, fue abandonado por su espíritu injerencista y que México siempre rechazó en defensa del principio de soberanía y autodeterminación del país. Hoy ese espíritu indeseable parece resurgir y lo deseable sería que la mayoría de legisladores de ese país se convencieran de que en el ánimo de cooperación que existe para combatir el cáncer del crimen organizado, con su secuela de violencia y degradación de seres humanos, solo podrá ser fructífero en un marco de mutuo respeto y esfuerzos recíprocos entre ambos países. Una institución sólida y respetable, como es el Ejército Mexicano, está luchando con patriotismo y determinación, y no siempre en las mejores condiciones, para reforzar la tarea de otros cuerpos policíacos nacionales, en una lucha sin cuartel en que los muertos y el sufrimiento han sido puestos de este lado, pero esto no parece suficientemente valorado en los pasillos del Capitolio. Atrapados están nuestros colegas legisladores por su propia guerra electoral. Debemos decir con toda claridad que existe una enorme asimetría entre la lucha contra el crimen organizado que enfrenta el Estado mexicano en la actualidad y la exigua ayuda que pretenden proporcionar nuestros vecinos. La violencia que todos los días se manifiesta con ejecuciones sangrientas, la muerte de jefes policíacos en manos de sicarios del narcotráfico, los operativos que se despliegan en las calles de muchas ciudades del norte del país que viven asoladas por la delincuencia, los cotidianos enfrentamientos con armas sofisticadas de alto poder en manos del AMPA nos hacen pensar en lo desfasada, insuficiente y escasa ayuda que representan los $350 millones aprobados y aún así groseramente condicionados. ¿Cómo marchan las cosas? ¿Esa supuesta ayuda tendrá realmente alguna significación en esta guerra sangrienta que nuestros soldados libran contra el crimen? Por otro lado, es necesario preguntar si la iniciativa que actualmente revisan los legisladores estadounidenses se ocupa
con la profundidad y la importancia necesaria en el combate del tráfico de armas que provienen precisamente de aquel lado de nuestra frontera. Se trata de un tema de nuestro mayor interés y así lo han manifestado diversas autoridades mexicanas, que lo ya de la capacidad de fuego que han mostrado las bandas criminales proviene del armamento que se adquiere del lado norteamericano. Los legisladores estadounidenses del Comité de Asignaciones se muestran muy puntillosos con los aspectos de rendición de cuentas de las autoridades de su país, lo cual es encomiable, pero no pueden llevar sus preocupaciones al extremo de exigir cuentas a un gobierno que no es el suyo y que solo está obligado a rendir cuentas al pueblo de México a través de su Congreso. ¿Cómo harán nuestros vecinos para reducir el consumo de estupefacientes en su territorio, que es al fin y al cabo el origen? Le solicito un poquito de tolerancia, un par de minutos a lo sumo, Presidenta. Adelante, senador. Y el más grande motor del tráfico de drogas y de los nocivos efectos de violencia y desintegración social que padecemos. Conviene recordar que en la declaración conjunta México-Estados Unidos, que dio lugar a la llamada Iniciativa Mérida, se enumeran como propósitos torales de la misma: primero, reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México; segundo, reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos; y tercero, ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia transnacional organizada. Concluyo, Presidenta, porque bajo estas premisas se habló de que el gobierno de Estados Unidos solicitaría a su Congreso recursos adicionales para el año fiscal 2008 por $500 millones, que serían la primera parte de una solicitud multianual de fondos fiscales por $1,400 millones. Esa expectativa no se ha cumplido y parece que no se cumplirá. Creemos que en el Senado estadounidense, como en la Cámara de Representantes, existen expresiones suficientes de amistad, comprensión y genuino sentido de cooperación de parte de muchos colegas legisladores de los dos principales partidos, pero que por razones de política interna es muy difícil que podamos esperar que prevalezcan por encima de las razones de carácter electoral que en estos momentos se están viviendo. Por esas razones, el Grupo Parlamentario del PRI considera oportuno que esta comisión permanente se pronuncie formalmente respecto al tema que es del mayor interés para el pueblo de México. En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del reglamento del Gobierno Interior del Congreso, pongo este punto de acuerdo de urgente, Presidenta, y obvia resolución. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo ante la posibilidad de aceptar condicionamiento alguno que implique acciones injerencistas que lesionen la autodeterminación y soberanía nacional en el contexto del proyecto de cooperación conocido como Iniciativa Mérida. Segundo, la Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores dé seguimiento puntual al proceso de aprobación de la citada iniciativa para que en su momento puedan implementarse los mecanismos necesarios de consulta con el Senado de la República y evaluar el rechazo o aceptación del mencionado mecanismo de cooperación conforme al mejor interés de la nación. Firman el presente punto de acuerdo 10 senadores y 8 diputados de la fracción parlamentaria del PRI. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.
Mayoría por la afirmativa. ¿No? 15. Perdón. 10 votos en contra. 15 votos en pro, 10 votos en contra. No hay 2/3 partes. En consecuencia, túrnese a la segunda comisión.